comillas, no sea quizás la más correcta, pero de alguna manera lo que hemos intentado ha sido ganar sombra para deshidratarnos, ¿de acuerdo? Bienvenidos, mi nombre es Carlos. Voy a intentar llevar un poco la pauta de este homenaje que de forma tan cariñosa y especial queremos hacer, y va a dar comienzo el homenaje, como estaba diciendo, de don Ignacio Echeverría Miralles, el héroe del monopatín. Recibamos con un cariñoso y fuertísimo aplauso a sus padres, Joaquín Echeverría y Ana Miralles. Bueno, la primera intervención va a ser por parte de don Ángel Bravo Hernández, que es el director y propietario del Museo del Guardia Civil de Navas del Rey, desde donde donde hemos querido hacer, y en colaboración con el Ayuntamiento de Navas del Rey, pieza vital para todo, este homenaje a Ignacio Echeverría. Entonces vamos a dar paso a la primera lectura y la primera entrega, que va a hacer don Ángel Bravo, que es el director y propietario del Museo del Guardia Civil. Un aplauso para él, por favor. Joaquín y Ana, padres de Ignacio; doña Rocío López, comisionada del Gobierno para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid; doña Lucía Llano, presidenta nacional de RACER, Asociación de Retirados de la Guardia Civil; don Francesco Zaccaria, coronel de los Carabinieri de Italia; don Francisco Toro, capitán de la Guardia Civil; don Ángel Luis Fernández Polo, concejal de Presidencia y portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas; sargento comandante del puesto de Navas del Rey de la Guardia Civil; don Jaime Peral; amigos, vecinos, autoridades civiles y militares, bienvenidos todos y buenos días. Antes de comenzar este acto, quiero mandar un fuerte abrazo a la familia Gómez Navarro, que en estos momentos están dando sepultura a su hijo en un fatídico accidente de tráfico. La carretera se cobra una vez más la vida de un chaval joven, y mandar un fuerte abrazo a los 4 heridos, sobre todo, especialmente al que se encuentra en estado potencialmente grave, ingresado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Todo mi apoyo, toda mi fuerza, y que tengan una pronta recuperación lo antes posible. Muy buenos días a todos. Soy Ángel Bravo, director y creador del Museo del Guardia Civil. Sí, de este museo que tengo en mis espaldas, instalado en el bello pueblo de Navas del Rey. Un museo que abrió sus puertas hace ya más de 5 años, con la imprescindible colaboración y la implicación del excelentísimo Ayuntamiento de Navas del Rey, encabezado por su alcalde, don Jaime Peral Pedrero. Por cierto, recientemente reelegido, ostentando con mayoría absoluta la que será su equipo corporativo, su 5ª legislatura consecutiva. Un museo que contiene algo que lo hace único en toda España. Está creado con la participación de más de 1.800 agentes de la Guardia Civil. Así pues, este es el museo de todos los guardias civiles, de los que nos dejaron, de los que están y de los que llegarán para formar parte de esta institución. Así pues, ese museo que veis ahí está creado por héroes. Y es por esto por lo que entendí desde hace tiempo que debería estar representado un grandísimo héroe sin capa, que dio su vida por salvar otras muchas vidas. Estoy hablando de Ignacio Echeverría Miralles, también conocido mundialmente como el héroe del monopatín. Muy especial para mí al tener el gran honor de recibir a los padres de Ignacio Echeverría, y para los que pido un cariñoso aplauso. Don Ignacio Echeverría y don Ana
Miralles. Especial porque hoy este museo y el pueblo de Navas del Rey rinden homenaje a su hijo, a Ignacio, al héroe del monopatín. Muchísimas gracias por la presencia de todas las asociaciones, de todos los compañeros, de todos los guardias civiles y hermandades que nos acompañan. Muchísimas gracias y ahora les dejo con Carlos de nuevo para que tome la palabra. Bueno, pues ahora llegamos a la parte que es la parte fuerte de este homenaje, ¿verdad? Voy a quitar esto de aquí y se lo voy a pasar a los padres, ¿vale? Joaquín, Ana. No, sentaros. Vamos a hacerlo cómodo, ¿vale? Os voy a pasar este micrófono y vamos a ir hablando un poco de lo que se trata este homenaje, que es hablar de vuestro hijo, ¿bien? Dar sus primeros pasos, o vamos a empezar a hablar desde que estabais en Ferrol, ¿bien? Él nace el 25 de mayo de 1978. En principio, Joaquín, estabas trabajando en Ferrol también, en las minas del lignito, hasta que, bueno, pues un buen día hay que marchar a Madrid. Y ayer es donde, a partir de ese momento, donde singularmente, digamos, empieza un poco lo que es la vida en sí. Pues cuéntanos, a partir de ahí, digamos, hasta que empieza a tener su primer trabajo, ¿cómo fue en síntesis la vida de vale? El nombre completo de mi hijo es Ignacio Echeverría Miralles Imperial. Nosotros somos los padres, Ana, en el registro civil María Ana y yo, Joaquín. Cuando nace Ignacio, yo había sido destinado muy recientemente a Endesa, por Endesa, a la mina de lignito de Puentes de García Rodríguez, bueno, las Pontes de García Rodríguez es el nombre oficial, y allí estuvimos 9 años, que fue el tiempo que yo estuve trabajando en la mina de Puentes. Después me desplacé a Madrid y bueno, ya fue la vida de Ignacio, fue completa en Madrid, excepto los 5 años que vivió en el extranjero antes de marcharse a trabajar a Londres, porque bueno, él tuvo sus estancias de estudios universitarios en la Sorbona, tuvo un año, tuvo una beca Leonardo en Nuremberg, en un bufete de abogados, y luego tuvo una estancia en Bruselas con una beca de la Comunidad de Madrid y una beca de Comercio Exterior. El nacimiento de Ignacio en Puentes coincide con el tiempo en que su madre se examina de la prueba de acceso a la universidad, el BUP, o como se llamara, y ese embarazo, pues ese embarazo coincide con el curso en el que Ana decide irse a la universidad. Ana, cuando nos casamos, era programadora de ordenadores en Pegaso, en ASA, la empresa que fabricaba Pegaso. Dejó ese trabajo para criar una familia que no tenía cuando nos acabamos de casar, y después nacen los 5 hijos. Ignacio es el tercero. Ignacio es un niño inocente, un niño bueno, inocente, en opinión de su madre mimoso, que la primera temporada de su vida da mucha guerra, llora mucho. Es un niño que debía tener problemas digestivos porque en las noches daba mucha guerra. Cuando nace su hermana siguiente, 2 años después, su hermana deja de dar guerra enseguida y él sigue dando guerra. Es un niño, como decía, muy cariñoso, que su madre lo manda a la guardería para intentar despegárselo, intentar quitarle los mimos, pero parece que no tuvo mucho éxito porque Ignacio volvía de la guardería sentada en los brazos de la cuidadora, mientras el resto de los niños del autobús venían en sus asientos. Cuento esto para dar un perfil de él. Bueno, luego es un niño poco visible en la casa, muy pegado a su madre, pero poco visible. Sus hermanos mayores eran más maduros, no solo porque eran mayores, sino porque tenían otro carácter, eran más maduros, y cuando nacen sus hermanas posteriores también él era la persona más gris de la casa. Cuando llegamos a Madrid, bueno, pues
Él nunca suspende una asignatura en la básica, ni tampoco el bachillerato, pero cuando llegamos a Madrid va madurando y se va haciendo mayor y va dando importancia a sus estudios. El primer curso de bachillerato, los psicólogos que hacen las pruebas del centro le dan las pruebas a él y llega a casa muy desmoralizado porque le dicen que no vale para estudiar y que vaya pensando en aprender un oficio. Cuento esto porque hay que tener mucho cuidado de no descalificar a la gente. Ignacio, bueno, lo animamos, le decimos que no se preocupe, saca buenas notas ese curso, al año siguiente lo meten en un grupo, de los 4 grupos que había de su edad, lo meten en un grupo en el que estaban todos los repetidores, o sea que se ve que se fijan más en las pruebas psicológicas que en las notas, pero su madre va al instituto, resuelve eso, lo meten en un grupo normal y saca buenas notas otra vez. Bueno, luego, terminados sus estudios del instituto, elige una carrera de doble titulación, Francia-España, la Sorbona y la Complutense. Es una carrera dura porque tiene que estudiar en 4 cursos el 90% del programa español y del francés, con lo cual es una prueba dura. Él lo lleva sin pena ni gloria, y cuando digo sin pena ni gloria, sin brillantez. Hay que darse cuenta que era mucha materia, a él le costó, y particularmente en la Sorbona, pues cuando llega a Francia, sus compañeros habían estudiado muchos en el liceo francés o en sitios con una formación de idioma más fuerte que la suya, que solo había tenido el francés como segundo idioma y lo que se había matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas. Este hombre que, bueno, estando en la Sorbona, una profesora que da clase en opinión de él de dogma marxista en lugar del programa, él protesta, en clase la interrumpe y le dice ya está bien, dedíquese al programa y déjenos en paz con el dogma marxista, pierde el curso. Tiene que hacer el año siguiente con muy poca materia, se encuentra bastante desanimado, tenemos que ayudarlo a tomar fuerza, usa su religión para reforzar su espíritu y intenta estar divertido porque tiene muy poco que hacer. Va al cine todos los días con un forfait que permitía ir por poco dinero a una cadena. Estoy contando esto para que se vea el perfil de una persona que tiene sus tropiezos y sus dificultades. Termina la carrera finalmente, habría anécdotas en las que se ve la reafirmación de Ignacio, igual que el asunto de la profesora. Después va teniendo trabajos de distinto pelaje, le cuesta trabajo porque es un hombre que no sabe mentir y entonces en las entrevistas de trabajo se defiende mal. Pero en donde no hay ese problema, por ejemplo, tiene una beca con el banco HLN Enron, no sé si lo he pronunciado bien, tiene una beca de comercio exterior de la Comunidad de Madrid en Bruselas, es una beca magníficamente dotada, pero claro, él tenía un currículum muy grande y tenía mucho conocimiento de idioma. Vuelve de esa beca muy contento, pero sigue teniendo dificultades para encontrar trabajo a continuación. Termina trabajando en el Banco Popular, donde él cree que ya ha consolidado, ya empieza su carrera profesional seria, pero cuando lo quieren hacer fijo, los psicólogos dicen que no vale, que es demasiado tímido, a la calle. Y se encuentra tirado en la calle. Quiere decir, con la gran dificultad, él aspira a un buen trabajo, hace trabajos los que encuentra, intenta no estar inactivo nunca, pero no ve futuro. Entonces se pone a estudiar fuertemente el conocimiento de la persecución del delito económico, que eso no se trata de coger un libro, se trata de bucear en las leyes de los países a través de la red, leer periódicos económicos, etc. Tiene la suerte de que lo contrata un banco residente en España, él ya estaba dispuesto a irse al extranjero otra vez y estando en ese banco es el responsable de decir este proyecto se puede financiar o este proyecto no, en función del riesgo de incumplimiento normativo internacional. Él hace su trabajo y en el banco lo presionan para que dé paso a proyectos que él opinaba que no se debían dar paso. Lo amenazan con irse a la calle y termina la calle. El banco evidentemente lo que iba buscando era el dinero, mientras que lo que iba persiguiendo era el blanqueo del mismo. Entonces, claro, ahí era chocarse contra la pared y el banco muy astutamente le dijo dónde estaba la puerta de salida, ¿correcto? Sí, bueno, vamos a ver, en las empresas el dinero lo producen los que trabajan en el negocio y los que están alrededor están aportando otro tipo de cosas. Él estaba dando seguridad jurídica.
pero era un obstáculo, obviamente, porque estaba parando proyectos muy rentables. Cuanto más dudoso es un proyecto, más rentable es, más fácil es conseguir buenos intereses. Y él era un obstáculo. En ese tiempo él presenta, por ejemplo, trabajos en congresos en Madrid y le piden que lo vaya a presentar a Londres. Él va al banco y dice, me piden que vaya a presentar el trabajo que presenté en Madrid a Londres, y le dicen, no te pagamos el viaje. Ese congreso le paga el viaje, eso no es usual. Los viajes los pagan las empresas, los viajes los pagan a los médicos, los laboratorios farmacéuticos. Él hace eso, eso ocurre 2 veces, o sea, él había conseguido ser un referente. Cuando lo ponen en la calle, el primer trabajo que encuentra es del NH Enron, y ahí bueno, también ha tenido sus actuaciones que dicen mucho de él, pero bueno, ahí aguanta hasta el día de su muerte. Joaquín, vamos a ver, entre plato y plato, ¿verdad? Sus 2 aficiones grandes eran el surf y después el skate, el monopatín. Él, cuando estaba súper estresado, cuando el trabajo se le hacía ya muy costa arriba por la gran cantidad de trabajo que desenvolvía, se iba a patinar con amigos suyos, al skater, ¿bien? Y los chavales, en lo que hemos podido leer de él, le llamaban siempre el joven, cuando realmente era el mayor de todos. Era por el espíritu y por la humildad que demostraba, y sobre todo por la empatía que tenía con ellos. Era tal que le llamaban el joven siendo el mayor de todos, ¿verdad? Bueno, toma la decisión. Aquí tenemos una serie de adjetivos que le hacen, digamos, realmente ser como era, ¿verdad? Humilde, trabajador, tenaz, generoso, valiente. Pero había una cosa que era curiosa, no admitía las injusticias. Eso lo llevaba muy mal. Ahora nos contarás por qué toma la determinación en el año 2012 de marchar para Londres, y a partir de aquí empieza la parte dura de gusto. Ignacio era un hombre que le gustaba hacer deporte, hacía deportes. Ignacio practicaba skate, era muy cómodo porque la tabla te la llevas contigo mismo y patinas en cualquier lado. En algunos sitios está prohibido y me consta que también patinó en sitios que no debía haber patinado. Practicaba surf. El campeonato de España de olas gigantes tuvo el nombre de trofeo, la vaca gigante, trofeo Ignacio Echeverría. Practicaba golf, estaba federado, para salir a la pista hay que estar federado. Practicaba bike, esa bicicleta de figuras. Practicaba squash. En nuestra urbanización donde vivimos hay unas pistas de squash y venían amigos a jugar squash. Es decir, él practicaba todo tipo de deportes. Lo que pasa es que el skate, que lo practicas desde los 12 años, se parte en un brazo inmediatamente, que empieza a patinar. Cuando ya le quitan el yeso vuelve a patinar otra vez. El skate era muy socorrido para él. Asegura uno de sus directores del Banco Popular, asegura que tenía la tabla debajo de la mesa, es decir, iba a trabajar y cuando terminaba de trabajar se iba a patinar. Cuenta un amigo que hace un documental que se llama El Abogado, dedicado a Ignacio, cuenta que la primera vez que lo vio él tenía 12 años, Ignacio tenía 25, 26, y cuenta que vio llegar a la plaza del Ayuntamiento de Las Rozas a un señor con traje y corbata que tira un monopatín al suelo y sale patinando, que después se va al coche y se cambia y ya vuelve de calle, pero no resistió la tentación de patinar en el primer momento. Eso es lo que cuenta Antonio Alonso. Quiero decir con eso, bueno, él era una persona, era muy juvenil, pero claro, cuando muere tiene 39 años, pero es un niño, es un adulto. Es verdad que parecía muy joven. Unos meses antes de morir hubo un partido en que jugaba, creo que es la selección española o el club español, no lo sé, y se reúnen los compañeros del HSBC para ver el partido juntos, y uno que era muy amigo de él, que lo conocía muy bien, hace una porra, una apuesta a ver quién acierta la edad de Ignacio, y unos decían 29, otros decían 31, y por lo visto se partía de risa, él tenía 39 años. Bueno, iba a cumplir 39 años. Sí, era muy joven. Creo que me estoy yendo de lo que estaba hablando, o sea que después coge la palabra. Su apodo o el apodo que tenía por parte de sus amigos era Abu. Bien. Este hombre, como antes he dicho, en el año 2012 toma la determinación de irse a trabajar a Londres, y llega ese famoso y fatídico día, ese día en el que surgen todos los problemas y con el que de verdad se queda marcado para siempre, que es el
día del atentado, 3 de junio de 2017. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Ignacio, vamos a ver, Ignacio, voy a matizar, Ignacio empieza a trabajar en el 2015 en el HSBC. Quiero decir, Ignacio estuvo año y medio, no sé si he llevado bien la cuenta, estuvo año y medio trabajando en el HSBC. Él estaba dando soporte jurídico a una división que tenía 80 empleados con distintas funciones. Él estaba dando el soporte jurídico. Él está ahí y el atentado lo coge un sábado que sale a patinar, patinan en unas pistas que están al lado del Támesis, y cuando termina de patinar los amigos se van yendo a casa y dos amigos y él deciden ir a cenar. Llama a su hermana para anular la cena que tenía en casa de su hermana, porque iba a casa de su hermana a dormir para cuidar al día siguiente a la niña, que su hermana y su cuñado se fueran de compras o a hacer lo que quisieran, porque él se queda de niñero. Pero la llama y le dice: llego más tarde. Y ya está. Se van hacia el Borough Market. Era una zona próxima donde habían patinado. Cogen unas bicicletas municipales de alquiler y cuando van oyen ruido, oyen tumulto. Lo que Ignacio no contó nada de esto, porque Ignacio inmediatamente se muere, o sea que se interviene y se muere. Pero los amigos sí cuentan lo que hubo. Vieron una persona que se tambaleaba, que creyeron que iba borracho, iba malherido, apuñalado. Hay mucho ruido en la calle porque la policía está gritando: huyan, huyan, escóndense, con megáfonos. Hay gente corriendo y esto ya lo pilló en grabaciones, en una cámara fija de un bar. Pasan 6 policías corriendo hacia el lugar donde estaban los terroristas apuñalando gente. Los terroristas habían ido en una furgoneta, habían embestido al público en una zona muy concurrida, una zona turística, habían embestido, y luego se bajan y empiezan a apuñalar gente. Caminan como si fueran bailando, habían tomado, creo que es esteroides para muscular y para estar excitados ese día. Llevaban los cuchillos atados a las muñecas y esos 6 policías que corren hacia los terroristas, de esos 6, 4 vuelven huyendo y pasan por delante de las bicicletas donde estaba Ignacio y los amigos, y uno huye en otra dirección y un sexto corre hacia los terroristas, corre a la muerte. Ignacio se baja de la bicicleta y corre detrás de ese policía. Cuando llega a la escena, ese policía está en el suelo, lo han apuñalado y está en el suelo. En la escena había un terrorista en el suelo apuñalando a una pareja que estaba malherida ya, y dos terroristas de pie custodiando al terrorista que estaba agachado. Cuando llega el policía uniformado, lo apuñalan al suelo. Salta otro policía vestido de paisano que bloquea a uno de los 2 terroristas de pie, pero el otro terrorista lo apuñala al suelo. Entonces Ignacio se encuentra solo. Ignacio no está herido todavía. El monopatín es mejor arma que una porra de caucho, en mi opinión. Y Ignacio, según cuentan los amigos, golpea las cabezas de los terroristas. Se oyen los golpes y él golpea. Pero el terrorista que está en el suelo se levanta y ya son 3, no puede controlarlos. Uno de los terroristas se va a su espalda y lo apuñala por la espalda, lo empujan, porque al resentirse de la apuñalada, otra apuñalada, lo empujan, se cae al suelo. Y estando en el suelo, uno de los terroristas se agacha, lo apuñala y muere desangrado de esa herida. Esas 4 personas están vivas. A los 2 policías, el uniformado y el otro, les dieron la George Medal, igual que se la dieron a Ignacio. Bueno, igual no, a Ignacio se la dan a título póstumo y a ellos se los dan en vida. Y en la motivación de las George Medal, la de Ignacio ocupa mucho espacio. Motivan mucho la razón por la que se da. A los policías la motivan menos, y del que iba de paisano dicen que tuvo el valor de enfrentarse al terror y la astucia de hacerse el muerto, con lo cual ya no se levantó. El otro policía uniformado sí se levantó. Lo que pasa es que cuando ya se levanta, ya los terroristas habían avanzado, ya no llega a alcanzarlos. Iba muy mal, muy mal herido. No llega a alcanzarlos porque llegó la policía armada con armas de fuego y les dispara y los mata. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo envidio mucho esta faceta de la sociedad británica en la que se valora muchísimo más la vida de las personas de bien que la vida, o de las personas que somos corrientes, que la vida de los terroristas. Igual que mataron en Gibraltar a los terroristas del IRA,
y cuando se les pide responsabilidades a la policía, el Margaret Thatcher dice: los mató porque lo mandé yo, la responsabilidad es mía, hacia abajo no hay más responsabilidad que la mía. Me gustaría que en España fuera igual. Me gustaría. Ignacio muere, pero no nos dicen que está muerto. Hay unas elecciones y están queriendo, entiendo yo, que las autoridades británicas no quieren hablar. Quieren dar la información de una vez, y hasta que no aparece el último cadáver desaparecido, que aparece en el río, no nos dicen que ha muerto. Murió. Pero además, perdóname, Joaquín, porque hay cosas que no son fáciles, están prácticamente indocumentadas. A ti, de hecho, te viene bastante después. Que tu hijo, postrado en el suelo, con esas hemorragias que le costaron la vida, fue auxiliado por una persona desde una cafetería. Sí, cuando Ignacio cae al suelo, los terroristas van a intentar apuñalar a los amigos se quitan de medio y los terroristas ya avanzan, siguen avanzando. Llega otro policía, solo uno, vestido de uniforme, que se incorpora y ve a Ignacio moribundo y ve al agente Márquez, el policía uniformado que está en el suelo, levantarse. Dice que feo debe estar esto cuando Márquez necesita ir a por la porra en lugar de ir a por los terroristas. Márquez, en la opinión de ese policía, era un coloso. Yo lo vi, me fotografié con él, está en el libro en el que escribimos hablando de Ignacio, y efectivamente era una persona muy corpulenta. Van detrás de los terroristas, pero ya no llegan, porque llega la policía armada, afortunadamente. Lo que decía es que después de saber que Ignacio está muerto, nos permiten ver su cadáver, después de un tira y afloja de mis hijos con Enrique y Ana, con el juez que llevaba la instrucción. Allí se llama coroner ese juez, es un juez de un derecho muy antiguo, un derecho que yo creo que es sajón. Y mis hijos se ponen duros en ese juicio, interrumpen al juez 2 veces, y el juez ya dice: podrán ver el cadáver ya, que pensaban no dejarnos verlo hasta la semana que viene. Entonces yo, cuando veo el cadáver de Ignacio, me quedo tranquilo. Yo cuando supe de su muerte ya me tranquilizó bastante, porque ya no estaba sufriendo. Para mí el problema no es la muerte nos va a llegar a todos, y la muerte, si uno tuvo una buena vida, y muere en un buen momento, es bueno, no pasa nada, no es importante. Para mí lo importante es el sufrimiento que vive. Y Ignacio ya no sufría. Cuando vi su cadáver y vi un gesto sereno, creí ver una cara de preocupación, de una persona como si estuviera durmiendo una siesta, preocupado. Pero vi que no vi una casa desencajada, no vi sufrimiento, con lo cual me quedé tranquilo. Y pensé: se murió. Nunca pensé que fuera nada del otro mundo, pero ese día pensé que era un poco mejor, porque dije: murió, está en el cielo y ya no hay queja, todo está bien. También es verdad que al día siguiente se hizo una misa que organiza la embajada en una iglesia próxima a la embajada, y el embajador me dice: en España se dice que a Ignacio lo mató la policía, por equivocación, que lo confunde con terrorista. Y yo le dije: yo no creo que eso sea así, pero si lo mató la policía para evitar más muertes, yo lo acepto. Y si hubiera matado a mis otros 2 hijos, yo estaría de acuerdo. Lo importante es preservar las vidas, y esas muertes de los terroristas preservaron las vidas de muchas personas, con lo cual yo estoy de acuerdo. Nosotros no pedimos una autopsia contradictoria, a pesar que se había dicho que Ignacio había muerto de un disparo. Tampoco nos presentamos en el juicio a reclamar nada a las autoridades británicas. Las autoridades británicas sabían, y yo lo sabía, que iba a haber un atentado, pero se equivocaron de puente. Y la Policía Armada llega tarde. Bueno, 7 minutos nada más. Esos 7 minutos que llegan tarde y el minuto que les da de Ignacio de ventaja para que la gente huya, yo creo que salvaron muchas vidas. 8 muertos en un atentado con furgoneta y 3 terroristas armados es una birria de atentado. Tiene poco resultado, pero en mi opinión lo importante era neutralizar el atentado. El atentado no es un atentado terrorista, es un acto de propaganda que busca el máximo eco, y había que neutralizarlo, con lo cual no nos expresamos ni una sola queja ni una sola vez. Cuando mis hijos dan una rueda de prensa después de salir del juzgado en el que habían estado duros con el juez, no expresan la más mínima protesta. Hay grabaciones, se pueden ver, y lo único que dicen es que cada vez quieren más a Ignacio, a su familia, a sus amigos y a España.
esas 72 horas sin saber nada de tu hijo. Y además, a muchísimos kilómetros de distancia, porque vosotros os enteráis de lo que es el atentado por los medios de comunicación, pero también os empieza a preocupar una cosa. Sabíais que por allí andaba él, y principalmente porque sé también que tenéis un grupo de WhatsApp en donde todos los días os pasabais un ok entre vuestros hijos y vosotros para saber que todo estaba bien. Ese día, el de vuestro hijo, no lo recibisteis. El caso es que acabaron con 8 muertos, 46 heridos, y esto fue, como bien dices, un atentado que fue una porquería, pero que se llevó la vida del ser más querido, y sobre todo lo que pudo evitar mientras que él estaba actuando, y fue ni más ni menos que los demás que estaban pasando por allí les diera tiempo a salir huyendo, si no hubieran muerto seguro en esa cabechina. Joaquín, ya tenemos el cuerpo de tu hijo presente aquí, y a partir de ahí sigue lamentablemente esta vida. Bueno, yo tengo que deciros, la muerte de Ignacio, en mi opinión, fue muy útil, está siendo muy útil. Yo quiero que sea útil porque es lo que justifica su muerte. Y yo creo que la utilidad de su muerte es muy superior a la utilidad que hubiera tenido su vida si hubiera seguido vivo. Era una persona de buena conducta, una persona que hacía el bien, una persona que cuidaba a los demás, pero yo creo que su muerte, para las personas que se paran a pensar en cómo vivió y cómo murió, puede ser mucho más útil, con lo cual se justifica. Pero la única justificación es que esté presente, porque si no hubiéramos sabido de él, de su muerte, hubiera sido desaparecido por las buenas, entonces su muerte hubiera sido inútil. Su muerte es útil porque tiene eco, y por eso estamos aquí. Por eso nos prestamos a hablar de Ignacio. Yo tardé mucho tiempo en dar entrevistas después de su muerte porque no veía necesidad ni utilidad. Y por lo que me gusta que haya pistas con su nombre de Bruno Matín, que debe haber más de 30, o que haya actos como este tan emotivos, solo se justifica por intentar que su muerte valga la pena. Y yo creo que valió la pena, que fue una buena muerte y fue una muerte útil. Y yo os agradezco mucho que me deis la oportunidad, o que le deis la oportunidad a Ignacio, de seguir presente. Me están diciendo que esto no se oye mucho. Bueno, el día del velatorio hubo una cosa que te llamó poderosísimamente la atención, ¿verdad? Cuando se acercó una persona y depositó algo que ni siquiera te imaginabas. Y luego explica por qué lo deposita y explica por qué estaba ese hombre. Y ánimo, porque sé que te emocionas. Bueno, el día de que llegamos con el cadáver, pues fue un día con cierta emoción, por muchos motivos, que nos trajeron en un avión militar. Son aviones muy ruidosos. Yo estuve muy tranquilo en el avión, sin participar prácticamente en las conversaciones, que hubo muchas conversaciones, meditando mis cosas. Cuando íbamos a llegar nos preguntaron si queríamos que se le pusiera una bandera al cadáver al féretro de Ignacio. No dije nada y su madre dijo sí, quiero que esté una bandera. Cubrió el féretro una bandera. A continuación preguntaron que si queríamos que se sacara el cadáver a hombros de militares o si preferíamos que fuera sacado en un armón, no sé. Y su madre dijo que le gustaría que fuera a hombros de militares, con lo cual Ignacio salió a hombros de militares con la bandera de España encima. Nos esperaba Mariano Rajoy a pie de pista con la ministra Cospedal, ministra del Ejército, para entregarnos la Gran Cruz de Mérito Civil, que en su momento el gobierno, Rajoy había manifestado que quería entregar una Cruz de Mérito Civil, pero que recibió presiones para que fuera la Gran Cruz. El rey estaba en viaje en una república asiática y se desplazó 500 kilómetros de su itinerario para ir a firmar el documento de la concesión y otros 300 kilómetros para volver a su itinerario. Esa probablemente fue una de las mayores distinciones que recibió Ignacio. No la cruz, sino el desplazamiento del rey. Por otro lado,
la cosa más impresionante que vi en mi vida fue los abanicos de la Guardia Civil entrando y saliendo. A cubrir carrera a la comitiva. La comitiva se sale de Torrejón a Las Rozas, y por el camino la Guardia Civil va entrando y saliendo, cubriendo carrera. No había visto nada tan impresionante en mi vida. Cuando llegamos al tanatorio nos recibió mucha gente, muchos eran vecinos de Las Rozas, muchos nos conocían, algunos habían trasladado desde lejos para venir a estar con nosotros ese día, y recibimos muchas muestras de cariño. Fue un día bueno, alegre, porque nos encontramos muy arropados y muy contentos. En Londres habíamos hecho una fiesta para celebrar con las personas que pudieron ir, gente del monopatín, que luego firman un monopatín y que se nos entrega, un monopatín en forma de corazón, gente del HSBC, de su banco, compañeros. Esos necesitaban esa fiesta porque estaban muy tocados, estaban amigos de mi hija Isabel y del Banco de Santander, es decir, había muchos amigos. Fue una fiesta muy alegre, sin un llanto, con muchas risas, porque Ignacio era peculiar. Ignacio era políticamente muy incorrecto y decía lo que le parecía en cada momento. Entonces se comentaron muchos detalles de sus vivencias con él, de las personas presentes. En Las Rozas lo mismo, se le acerca un primo de mi mujer y con cara compungida, y le dije: Guille, hoy es día de alegría. Ignacio vino con nosotros. Ya estamos aquí, hay que estar contentos. Ya Ignacio está donde debe estar y hoy es día de alegría. Pero en un momento dado se me acerca uno de mis hijos y me dice: papá, este señor quiere hablar contigo. Y llega una persona de una edad próxima a la mía, vestido de legionario, sin sombrero, vestido de legionario, sin gorro. Y entonces se pone a hablar, está muy emocionado, le cuesta mucho expresarse, y veo que se quita una condecoración y se la quiere poner Ignacio. El féretro está cerrado, no se le podía poner en la ropa, pero se la prende a la bandera y nos cuenta, y termino enterándome de qué está pasando. Este señor tenía un hijo que había tenido sus problemas y le dicen en servicios sociales de su municipio que busquen una persona joven de referencia que lo pueda ayudar, y encuentran a Ignacio. No se conocían. Ese hombre probablemente además tendría, no sé, 10 años menos que Ignacio, o tal vez 14. Y Ignacio se dedica a pasarse las tardes, estaba en paro, lo habían despedido del Banco Popular porque era tímido. Se pasa las tardes en su casa, muchas tardes, y después lo lleva a los ambientes, presentándole a los amigos y a los ambientes donde patinaban. Y ese chico había recuperado su vida, llevaba una vida ordenada, y me consta que la última vez que supe de él, llevó una vida como nos gustaría que llevaran cualquiera de nuestros hijos. Eso, en mi opinión del padre, era el mito de Ignacio. Me lo volví a encontrar, porque yo enterramos el cadáver de Ignacio con la bandera española. Queríamos que la bandera de España fuera para él, no queríamos guardarla en nuestra casa. Pero quité la condecoración. Esa condecoración se la quise devolver cuando me lo encontré, y me dijo: no, se la merece más Ignacio. Yo no la quiero tener, quiero que la tengáis vosotros. Dije: pero tu hijo le vendrá bien esta condecoración. Y dice: no, la merece más Ignacio. Sigue. Ignacio Echeverría, después de 8 muertos y 46 heridos, fallece ese 3 de junio fatídico del año 2017 a los 39 años. Esta es la secuencia directamente traída por boca de sus padres, para ver realmente lo que era la vida de Ignacio, lo que era la vida de esta persona que queremos homenajear con todos los honores que aquí podemos ofreceros. Sentiros en vuestra casa, y un fortísimo y caluroso aplauso de nuevo para vosotros.
España! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Os voy a pedir que sigáis aquí para no tener que estar subiendo y bajando, porque ahora vienen cositas muy bonitas. Bueno, a continuación vamos a tener con nosotros, que ha tenido la voluntad de venir, como no podía ser por menos, a ver y a estar presente dentro de este homenaje. Vamos a recibir a una persona que viene en representación de todos los guardias civiles y policías nacionales de España, don Antonio Díaz García. Un aplauso para él. Bueno, buenos días a todos. Antes de decir nada, simplemente daros las gracias, de verdad, Joaquín. Nos habéis emocionado desde el primero hasta el último, yo creo. Vuestro testimonio creo que es imprescindible. Es imprescindible. Muchísimas gracias por haber venido y a compartirlo con nosotros. Nos sentimos muy honrados todos de que estéis hoy aquí, de que estemos aquí homenajeando a vuestro hijo, que se lo merecía de todo. Excelentísimas autoridades civiles y militares, estimados vecinos de Navas del Rey, estimados amigos de las asociaciones que hoy nos acompañáis, queridísima familia Echeverría Miralles del Imperial. Sean todos bienvenidos a este sencillo y humilde acto por el cual nos hemos congregado hoy aquí, en la fachada de acceso al Museo del Guardia Civil de la localidad de Navas del Rey, a rendir un más que merecido homenaje a la memoria y figura del joven don Ignacio Echeverría, conocido mundialmente como el héroe del monopatín, quien luctuosamente falleció víctima de los atentados terroristas que tuvieron lugar en Londres, en Inglaterra, el 3 de junio de 2017. Nos encontramos aquí por dos motivos. El primero, para dar las gracias de todo corazón a la propia familia Echeverría por hacer entrega y convertir en custodio al Museo del Guardia Civil, presidido por don Ángel Bravo Hernández, de uno de sus mayores tesoros familiares. Como él ha comentado, quizás el más especial que guarda desde la pérdida de Ignacio. La familia Echeverría ha tenido a bien en donar un monopatín que fue colocado por las autoridades británicas días después en el lugar donde Ignacio falleció, para que los ciudadanos de Londres pudieran expresar y transmitir sus condolencias, reconocimiento, cariño y aprecio a la familia. Un monopatín igual con el que Ignacio se defendió aquel fatídico e infausto día, y con el cual logró salvar la vida de una mujer y de un policía que estaban siendo acuchillados de forma vil e indiscriminada, a costa, desgraciadamente, de perder la suya. El segundo, como ciudadanos y como servidores públicos, ya sea desde la administración, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y los ejércitos de España, reconocer en don Ignacio Echeverría la encarnación de los valores humanos que nos hacen sentirnos infinitamente dignos, honrados y afortunados a partes iguales de su gesta. La ejemplaridad, la determinación, el arrojo, la valentía, el espíritu benemérito. Destacados aquel día por el joven don Ignacio Echeverría, son para todos nosotros un referente y un pilar. Un espejo de virtud donde mirarnos y reconocernos siempre sobre cómo y de qué forma se debe de actuar ante cualquier adversidad o calamidad, independientemente de la causa y gravedad. Su impagable sacrificio nos recuerda que debemos sentirnos privilegiados y afortunados como sociedad, que aún haya hombres y mujeres dispuestos a entregar lo más grande que un ser tiene, su propia vida, por un ideal que va más allá de lo que precisa el deber, la moral y a uno mismo. Alfred de Vigny, poeta clásico francés, lo definió con dos simples frases. El honor es hacer hermoso aquello que uno está obligado a hacer. Manda veritatis. Qué gran verdad. Pero Ignacio además lo hizo con un plus. Se enfrentó desarmado contra su agresor, con lo único que tenía en sus manos, su firme e inquebrantable voluntad y un sencillo monopatín. Y con eso se ganó para la eternidad el apelativo que sus conciudadanos le dimos, héroe. ¿Pero qué es un héroe?
¿Se lo han preguntado alguna vez a alguno de ustedes? No hablo de lo que la Real Academia de la Lengua diga, sino de lo que ustedes con sus sencillas palabras definirían como héroe. Mi padre, que en paz descanse, también me lo sentenció con 2 simples frases y además me enseñó a reconocerlos, sin ningún tipo de ambaje, sin ninguna duda. Héroe es todo aquel que va en dirección contraria a donde todos huyen de la adversidad. Mis héroes de juventud, para cualquier chaval nacido en la quinta del 74-75 a la que yo pertenezco, en un lugar no muy lejos de aquí, en Ávila del Rey de los Caballeros, al otro lado de esas montañas, donde se ubica la Academia de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, no fueron los futbolistas ni los cantantes del momento. Lo fueron los hombres y mujeres que cada día caían y abrían las portadas de los telediarios en su encarnizada lucha contra el terrorismo de la banda terrorista ETA, a la cual doblegaron un 3 de mayo de 2008, obligándola a disolverse. Y supe, sin ningún tipo de dudas, que yo quería y algún día sería uno de ellos. En el cuartel celestial del cielo, todos tenemos a alguno de nuestros héroes cuidando de nosotros. La policía local tiene a Alejandro Congosto, que en octubre de 2022 falleció en un enfrentamiento armado contra un perturbado en Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Los guardias civiles, especialmente los de tráfico, como mi maestro, el guardia Alejandro, que me acompaña del destacamento de tráfico de Móstoles, a los que humildemente representamos. Tenemos a nuestro querido Damaso Guillén, que salvó la vida en Asturias, a unos cadetes en una carrera ciclista de un temerario que iba contra ellos. En abril de este año, los policías nacionales, hace menos de unos días, a Juan José Lara en otro enfrentamiento armado en Andújar, en Jaén, y todos hoy, y aquellos que nos precedieron en tan noble vocación y profesión de servicio a los demás. Los ciudadanos, todos aquí presentes, tendremos por siempre y presente a Ignacio Echeverría. Y solo hay una forma de gratitud posible que podemos hacer como sociedad y que procede de los antiguos griegos, remontable a los gloriosos soldados espartanos. Recordad, pase el eco del tiempo que pase, solo hay una premisa: recordad. Que nada ni nadie nos haga olvidar que estamos donde estamos, que somos quienes somos, porque hubo hombres y mujeres excepcionales como don Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que hicieron aún más grande ese mismo imponente apellido materno y que nos enseñaron con sus actos que la virtud forja leyendas y que ellas inspiran los sueños a los que nos han de seguir. Que una sociedad sin esos referentes y baluartes nunca podrá ser y aspirar a ser un estado de bien, avanzado, libre y de derecho. Son los fundamentos que nos llevan a afirmar con total rotundidad que ser servidores públicos suyos y de todos los presentes es y será nuestro mayor honor, privilegio y recompensa. Termino. Que Dios, en su infinita bondad, te guarde y bendiga siempre, Ignacio, y a todos los tuyos aquí presentes. Tú eres el ejemplo y el espejo donde todos y cada uno de nosotros, independientemente de la profesión que tengamos, nos tenemos que mirar. Muchas gracias. Gracias, Antonio. De la misma manera ha querido estar con nosotros hoy. Y agradecemos de corazón a la presencia de doña Rocío López González, que es la comisionada del Gobierno para Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. Lo primero quería unirme a esa familia Gómez Navarro que decías al comienzo, Ángel, y mandar mucho ánimo a los heridos, a los familiares y un deseo de pronta recuperación. Buenos días a todos, querido alcalde, queridas autoridades civiles y militares, querido Ángel, organizador de este acto, anfitrión, porque veo el cariño que has puesto en este acto que está siendo tan entrañable y tan emotivo. A mí me cuesta hablar, de verdad, después de escuchar a Joaquín y después también de escuchar al representante de la Guardia Civil.
increíble la fuerza a veces de las palabras y la legitimidad de quien las pronuncia. Yo no tenía constancia de que tenía que hablar, pero ahora sentada pensaba que hay dos motores, y siempre se dicen, que mueven el mundo, que mueven a toda persona. Una es el amor y otra es la esperanza. En el acto heroico de Ignacio Echeverría estuvo el amor. Era una persona que amaba a su familia, a sus amigos, que amaba la libertad, que amaba a España y sobre todo que amaba a los demás, al prójimo, hasta tal punto que él entregó su vida. Y otro de los motores, como decía, es la esperanza. Con lo de Ignacio se nos devolvió la esperanza en la humanidad, porque lo de él fue sobresaliente, fue extraordinariamente bueno, que está a la altura de unos pocos, no de todos. Hoy vamos a ser testigos de la entrega de un monopatín de Ignacio a este Museo de la Guardia Civil. Y es un día hoy importante por esto, porque es un día de vocación, es un día de recuerdo. Yo sé que les costará a unos padres desprenderse de un pequeño tesoro como puede ser ese monopatín, pero es más allá de un monopatín con el que disfrutó Ignacio. Ahí está la simbología de la firmeza de unos valores que, querido Joaquín y querida Ana, vosotros le inculcasteis a Ignacio. Por eso solamente me queda deciros que hoy se acoge con enorme gratitud ese monopatín, que yo creo que no hay armamento, me decías en el museo la otra vez que estuve con el consejero, pero este es el arma del amor, el arma con el que se intentó defender Ignacio, pero sobre todo el arma con el que salvó vidas, la de la mujer, la de los otros viandantes que pudieron escapar. Unámonos todos a las palabras a las que yo sirvo cada día, a la memoria, a la dignidad, a la justicia y a la verdad. Para mí solo hay un único terrorismo, el que causa crimen y el que causa terror en la sociedad. Por eso, unámonos, hoy lo hacemos recordando a Ignacio, pero los 364 días restantes lo tenemos que hacer por todas las víctimas del terrorismo, porque hay que tener muy claro dónde están las víctimas y dónde los verdugos, porque aquí no caben en ese apoyo, en esa atención, ambigüedades ni equidistancias. Y me uno a ese ¡Viva España! Muchas gracias, Rocío, por esas palabras tan bonitas y tan cariñosas. A continuación, nos visita y también tenemos la sorpresa de que estén con nosotros, cosa que agradecemos enormemente para formar parte de este gran homenaje que estamos llevando a efecto, al representante del Ayuntamiento de Las Rozas, donde es lugar de la residencia de la familia Echeverría. Estoy hablando de don Ángel Luis Fernández Polo, concejal de Presidencia y portavoz del Gobierno de Las Rozas de Madrid. Un aplauso para él. Mucho espacio, cuentan, motivan mucho la razón por la que se da. A los policías la motivan menos, y del que iba de paisano dicen que tuvo el valor de enfrentarse al terror y la astucia de hacerse el muerto, con lo cual ya no se levantó. El otro policía uniformado sí se levantó, lo que pasa es que cuando ya se levanta, ya los terroristas habían avanzado, ya no llega a alcanzarlos, iba muy mal, muy mal herido. No llega a alcanzarlos porque llegó la policía armada con armas de fuego y les dispara y los mata. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo envidio mucho esta faceta de la sociedad británica en la que se valora muchísimo más la vida de las personas de bien que la vida, o de las personas que somos corrientes, que la vida de los terroristas. Igual que mataron en Gibraltar a los terroristas del IRA, y cuando se les pide responsabilidades a la policía, Margaret Thatcher dice: los mató porque lo mandé yo, la responsabilidad es mía,
hacia abajo no hay más responsabilidad que la mía. Me gustaría que en España fuera igual. Me gustaría. Ignacio muere, pero no nos dicen que está muerto. Hay unas elecciones y están queriendo, entiendo yo, que las autoridades británicas no quieren armar ruido. Quieren dar la información de una vez y hasta que no aparece el último cadáver desaparecido, que aparece en el río, no nos dicen que ha muerto. Murió. Pero además, perdóname Joaquín, porque hay cosas que no son fáciles y están prácticamente indocumentadas. A ti de hecho te vino bastante después, que tu hijo, postrado en el suelo, con esas hemorragias que le costaron la vida, fue auxiliado por una persona desde una cafetería. Sí, cuando Ignacio cae al suelo, los terroristas van a intentar apuñalar a los amigos se quitan de medio y los terroristas ya avanzan, siguen avanzando. Llega otro policía, solo uno, vestido de uniforme, que se incorpora y ve a Ignacio moribundo y ve al agente Márquez, el policía uniformado que está en el suelo, levantarse. Dice que feo debe estar esto cuando Márquez necesita ir a por la porra en lugar de ir a por los terroristas. Márquez, en la opinión de ese policía, era un coloso. Yo lo vi, me fotografié con él, está en el libro en el que escribimos hablando de Ignacio, y efectivamente era una persona muy corpulenta. Van detrás de los terroristas, pero ya no llegan, porque llega la policía armada, afortunadamente. Lo que decía es que después de saber que Ignacio está muerto, nos permiten ver su cadáver, después de un tira y afloja de mis hijos con Enrique y Ana, con el juez que llevaba la instrucción. Allí se llama coroner ese juez, es un juez de un derecho muy antiguo, un derecho que yo creo que es sajón. Y mis hijos se ponen duros en ese juicio, interrumpen al juez 2 veces y el juez ya dice, podrán ver el cadáver ya, que pensaban no dejarnos verlo hasta la semana que viene. Entonces yo, cuando veo el cadáver de Ignacio, me quedo tranquilo. Yo cuando supe de su muerte ya me tranquilizó bastante, porque ya no estaba sufriendo. Para mí el problema no es la muerte nos va a llegar a todos, y la muerte, si uno tuvo una buena vida, y muere en un buen momento, es bueno, no pasa nada, no es importante. Para mí lo importante es el sufrimiento que vive. Y Ignacio ya no sufría. Cuando vi su cadáver y vi un gesto sereno, creí ver una cara de preocupación, de una persona como si estuviera durmiendo una siesta, preocupado. Pero vi que no vi una casa desencajada, no vi sufrimiento, con lo cual me quedé tranquilo. Yo pensé, se murió. Nunca pensé que fuera nada del otro mundo, pero ese día pensé que era un poco mejor, porque dije, murió, está en el cielo y ya no hay queja, todo está bien. También es verdad que al día siguiente se hizo una misa que organiza la embajada en una iglesia próxima a la embajada, y el embajador me dice, en España se dice que a Ignacio lo mató la policía, por equivocación, que lo confunde con terrorista. Y yo le dije, yo no creo que eso sea así, pero si lo mató la policía para evitar más muertes, yo lo acepto. Y si hubiera matado a mis otros 2 hijos, yo estaría de acuerdo. Lo importante es preservar las vidas, y esas muertes de los terroristas preservaron las vidas de muchas personas, con lo cual yo estoy de acuerdo. Nosotros no pedimos una autopsia contradictoria, a pesar que se había dicho que Ignacio había muerto de un disparo. Tampoco nos presentamos en el juicio a reclamar nada a las autoridades británicas. Las autoridades británicas sabían, y yo lo sabía, que iba a haber un atentado, pero se equivocaron de puente. Y la Policía Armada llega tarde. Bueno, 7 minutos nada más. Esos 7 minutos que llegan tarde y el minuto que les da de Ignacio de ventaja para que la gente huya, yo creo que salvaron muchas vidas. 8 muertos en un atentado con furgoneta y 3 terroristas armados es una birria de atentado. Tiene poco resultado, pero en mi opinión lo importante era neutralizar el atentado. El atentado no es un atentado terrorista, es un acto de propaganda que busca el máximo eco, y había que neutralizarlo, con lo cual no nos expresamos ni una sola queja ni una sola vez. Cuando mis hijos dan una rueda de prensa después de salir al juzgado en el que habían estado duros con el juez, no expresan la más mínima protesta. Hay grabaciones, se pueden ver, y lo único que dicen es que cada vez quieren más a Ignacio, a su familia, a sus amigos y a España.
esas 72 horas sin saber nada de tu hijo. Y además a muchísimos kilómetros de distancia, porque vosotros os enteráis de lo que es el atentado por los medios de comunicación, pero también os empieza a preocupar una cosa. Sabíais que por allí andaba él, y principalmente porque sé también que tenéis un grupo de WhatsApp en donde todos los días os pasabais un ok entre vuestros hijos y vosotros para saber que todo estaba bien. Ese día el de vuestro hijo no lo recibisteis. El caso es que acabaron con 8 muertos, 46 heridos, y esto fue, como bien dices, un atentado que fue una porquería, pero que se llevó la vida del ser más querido, y sobre todo lo que pudo evitar mientras que él estaba actuando, y fue ni más ni menos que los demás que estaban pasando por allí les diera tiempo a salir huyendo, si no hubieran muerto seguro en esa escabechina. Joaquín, ya tenemos el cuerpo de tu hijo presente aquí, y a partir de ahí sigue lamentablemente esta vida. Bueno, yo tengo que deciros, la muerte de Ignacio, en mi opinión, fue muy útil, está siendo muy útil. Yo quiero que sea útil porque es lo que justifica su muerte. Y yo creo que la utilidad de su muerte es muy superior a la utilidad que hubiera tenido su vida si hubiera seguido vivo. Era una persona de buena conducta, una persona que hacía el bien, una persona que cuidaba a los demás, pero yo creo que su muerte, para las personas que se paran a pensar en cómo vivió y cómo murió, puede ser mucho más útil, con lo cual se justifica. Pero la única justificación es que esté presente, porque si no hubiéramos sabido de él, de su muerte, hubiera sido desaparecido por las buenas, entonces su muerte hubiera sido inútil. Su muerte es útil porque tiene eco, y por eso estamos aquí. Por eso nos prestamos a hablar de Ignacio. Yo tardé mucho tiempo en dar entrevistas después de su muerte porque no veía necesidad ni utilidad. Y por lo que me gusta que haya pistas con su nombre de Bruno Patín, que debe haber más de 30, o que haya actos como este tan emotivos, solo se justifica por intentar que su muerte valga la pena. Y yo creo que valió la pena, que fue una buena muerte y fue una muerte útil. Y yo os agradezco mucho que me deis la oportunidad, o que le deis la oportunidad a Ignacio, de seguir presente. Me están diciendo que esto no se oye mucho. Bueno, el día del velatorio hubo una cosa que te llamó poderosísimamente la atención, ¿verdad? Cuando se acercó una persona y depositó algo que ni siquiera te imaginabas. Y luego explica por qué lo deposita y explica por qué estaba ese hombre ahí. Y ánimo, porque sé que te emocionas. Bueno, el día de que llegamos con el cadáver, pues fue un día con cierta emoción, por muchos motivos, que nos trajeron en un avión militar. Son aviones muy ruidosos. Yo estuve muy tranquilo en el avión, sin participar prácticamente en las conversaciones, que hubo muchas conversaciones, meditando mis cosas. Cuando íbamos a llegar nos preguntaron si queríamos que se le pusiera una bandera al cadáver al féretro de Ignacio. Yo no dije nada y su madre dijo sí, quiero que esté una bandera. Cubrió el féretro una bandera. A continuación preguntaron que si queríamos que se sacara el cadáver a hombros de militares o si preferíamos que fuera sacado en un armón, no sé. Y su madre dijo que le gustaría que fuera a hombros de militares, con lo cual Ignacio salió a hombros de militares con la bandera de España encima. Nos esperaba Mariano Rajoy a pie de pista con la ministra Cospedal, ministra del Ejército, para entregarnos la Gran Cruz del Mérito Civil, que en su momento el gobierno, Rajoy había manifestado que quería entregar una Cruz del Mérito Civil, pero que recibió presiones para que fuera la Gran Cruz. El rey estaba en un viaje en una república asiática y se desplazó 500 kilómetros de su itinerario para ir a firmar el documento de la concesión y otros 300 kilómetros para volver a su itinerario. Esa probablemente fue una de las mayores distinciones que recibió Ignacio. No la cruz, sino el desplazamiento del rey. Por otro lado,
la cosa más impresionante que vi en mi vida fue los abanicos de la Guardia Civil entrando y saliendo. A cubrir carrera a la comitiva. La comitiva se sale de Torrejón a Las Rozas y por el camino la Guardia Civil va entrando y saliendo, cubriendo carrera. No había visto nada tan impresionante en mi vida. Cuando llegamos al tanatorio nos recibió mucha gente, muchos eran vecinos de Las Rozas, muchos nos conocían, algunos habían trasladado desde lejos para venir a estar con nosotros ese día y recibimos muchas muestras de cariño. Fue un día bueno, alegre, porque nos encontramos muy arropados y muy contentos. En Londres habíamos hecho una fiesta para celebrar con las personas que pudieron ir, gente de monopatín, que luego firman un monopatín y que se nos entrega, un monopatín en forma de corazón, gente del HSBC, de su banco, compañeros. Esos necesitaban esa fiesta porque estaban muy tocados, estaban amigos de mi hija Isabel y del Banco de Santander, es decir, había muchos amigos. Fue una fiesta muy alegre, sin un llanto, con muchas risas, porque Ignacio era peculiar, Ignacio era políticamente muy incorrecto y decía lo que le parecía en cada momento. Entonces se comentaron muchos detalles de sus vivencias con él, de las personas presentes. En Las Rozas lo mismo, se me acerca un primo de mi mujer y con cara compungida y le dije: Guille, hoy es día de alegría. Ignacio vino con nosotros, ya estamos aquí, hay que estar contentos. Ya Ignacio está donde debe estar y hoy es día de alegría. Pero en un momento dado se me acerca uno de mis hijos y me dice: papá, este señor quiere hablar contigo. Y llega una persona de una edad próxima a la mía, vestido de legionario, sin sombrero, vestido de legionario, sin gorro. Y entonces se pone a hablar, está muy emocionado, le cuesta mucho expresarse, y veo que se quita una condecoración y se la quiere poner Ignacio. El féretro está cerrado, no se le podía poner en la ropa, pero se la prende a la bandera y nos cuenta, y termino enterándome de qué está pasando. Este señor tenía un hijo que había tenido sus problemas y le dicen en servicios sociales de su municipio que busquen una persona joven de referencia que lo pueda ayudar, y encuentran a Ignacio. No se conocían. Ese hombre probablemente además tendría, no sé, 10 años menos que Ignacio, o tal vez 14. Y Ignacio se dedica a pasarse las tardes, estaba en paro, lo habían despedido del Banco Popular porque era tímido. Se pasa las tardes en su casa, muchas tardes, y después lo lleva a los ambientes, presentándole a los amigos y a los ambientes donde patinaba. Y ese chico había recuperado su vida, llevaba una vida ordenada, y me consta que la última vez que supe de él, llevó una vida como nos gustaría que llevaran cualquiera de nuestros hijos. Eso, en mi opinión del padre, era el mito de Ignacio. Me lo volví a encontrar, porque yo enterramos el cadáver de Ignacio con la bandera española. Queríamos que la bandera de España fuera para él, no queríamos guardarla en nuestra casa. Pero quité la condecoración. Esa condecoración se la quise devolver cuando me lo encontré y me dijo: no, se la merece más Ignacio. Yo no la quiero tener, quiero que la tengáis vosotros. Dije: pero tu hijo le vendrá bien esta condecoración. Y dice: no, la merece más Ignacio. Sigue. Ignacio Echeverría, después de 8 muertos y 46 heridos, fallece ese 3 de junio fatídico del año 2017 a los 39 años. Esta es la secuencia directamente traída por boca de sus padres, para ver realmente lo que era la vida de Ignacio, lo que era la vida de esta persona que queremos homenajear con todos los honores que aquí podemos ofreceros, sentiros en vuestra casa. Y un fortísimo y caluroso aplauso de nuevo para vosotros.
¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Os voy a pedir que sigáis aquí para no tener que estar subiendo y bajando, porque ahora vienen cositas muy bonitas. Bueno, a continuación vamos a tener con nosotros, que ha tenido la voluntad de venir, como no podía ser por menos, a ver y a estar presente dentro de este homenaje. Vamos a recibir a una persona que viene en representación de todos los guardias civiles y policías nacionales de España, don Antonio Díaz García. Un aplauso para él. Bueno, buenos días a todos. Antes de decir nada, simplemente daros las gracias, de verdad, Joaquín. Nos habéis emocionado desde el primero hasta el último, yo creo. Vuestro testimonio creo que es imprescindible. Es imprescindible. Muchísimas gracias por haber venido y a compartirlo con nosotros. Nos sentimos muy honrados todos de que estéis hoy aquí, de que estemos aquí homenajeando a vuestro hijo, que se lo merecía de todo. Excelentísimas autoridades civiles y militares, estimados vecinos de Navas del Rey, estimados amigos de las asociaciones que hoy nos acompañáis, queridísima familia Echeverría Miralles del Imperial. Sean todos bienvenidos a este sencillo y humilde acto por el cual nos hemos congregado hoy aquí, en la fachada de acceso al Museo del Guardia Civil de la localidad de Navas del Rey, a rendir un más que merecido homenaje a la memoria y figura del joven don Ignacio Echeverría, conocido mundialmente como el héroe del monopatín, quien luctuosamente falleció víctima de los atentados terroristas que tuvieron lugar en Londres, en Inglaterra, el 3 de junio de 2017. Nos encontramos aquí por dos motivos. El primero, para dar las gracias de todo corazón a la propia familia Echeverría por hacer entrega y convertir en custodio al Museo del Guardia Civil, presidido por don Ángel Bravo Hernández, de uno de sus mayores tesoros familiares. Como él ha comentado, quizás el más especial que guarda desde la pérdida de Ignacio. La familia Echeverría ha tenido a bien en donar un monopatín que fue colocado por las autoridades británicas días después en el lugar donde Ignacio falleció, para que los ciudadanos de Londres pudieran expresar y transmitir sus condolencias, reconocimiento, cariño y aprecio a la familia. Un monopatín igual con el que Ignacio se defendió aquel fatídico e infausto día, y con el cual logró salvar la vida de una mujer y de un policía que estaban siendo acuchillados de forma vil e indiscriminada, a costa, desgraciadamente, de perder la suya. El segundo, como ciudadanos y como servidores públicos, ya sea desde la Administración, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y los ejércitos de España, reconocer en don Ignacio Echeverría la encarnación de los valores humanos que nos hacen sentirnos infinitamente dignos, honrados y afortunados a partes iguales de su gesta. La ejemplaridad, la determinación, el arrojo, la valentía, el espíritu benemérito. Destacados aquel día por el joven don Ignacio Echeverría, son para todos nosotros un referente y un pilar. Un espejo de virtud donde mirarnos y reconocernos siempre sobre cómo y de qué forma se debe de actuar ante cualquier adversidad o calamidad, independientemente de la causa y gravedad. Su impagable sacrificio nos recuerda que debemos sentirnos privilegiados y afortunados como sociedad, que aún haya hombres y mujeres dispuestos a entregar lo más grande que un ser tiene, su propia vida, por un ideal que va más allá de lo que precisa el deber, la moral y a uno mismo. Alfred de Vigny, poeta clásico francés, lo definió con dos simples frases. El honor es hacer hermoso aquello que uno está obligado a hacer. Manda veritatis. Qué gran verdad. Pero Ignacio además lo hizo con un plus. Se enfrentó desarmado contra su agresor, con lo único que tenía en sus manos, su firme e inquebrantable voluntad y un sencillo monopatín. Y con eso se ganó para la eternidad el apelativo que sus conciudadanos le dimos, héroe. ¿Pero qué es un héroe?
¿Se lo han preguntado alguna vez a alguno de ustedes? No hablo de lo que la Real Academia de la Lengua diga, sino de lo que ustedes con sus sencillas palabras definirían como héroe. Mi padre, que en paz descanse, también me lo sentenció con dos simples frases y además me enseñó a reconocerlos sin ningún tipo de ambaje, sin ninguna duda. Héroe es todo aquel que va en dirección contraria a donde todos huyen de la adversidad. Mis héroes de juventud, para cualquier chaval nacido en la quinta del 74-75, a la que yo pertenezco, en un lugar no muy lejos de aquí, en Ávila del Rey de los Caballeros, al otro lado de esas montañas, donde se ubica la Academia de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, no fueron los futbolistas ni los cantantes del momento. Lo fueron los hombres y mujeres que cada día caían y abrían las portadas de los telediarios en su encarnizada lucha contra el terrorismo de la banda terrorista ETA, a la cual doblegaron un 3 de mayo de 2008, obligándola a disolverse. Y supe, sin ningún tipo de dudas, que yo quería y algún día sería uno de ellos. En el cuartel celestial del cielo, todos tenemos a alguno de nuestros héroes cuidando de nosotros. La policía local tiene a Alejandro Congosto, que en octubre de 2022 falleció en un enfrentamiento armado contra un perturbado en Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Los guardias civiles, especialmente los de tráfico, como mi maestro, el guardia Alejandro, que me acompaña del destacamento de tráfico de Móstoles, a los que humildemente representamos, tenemos a nuestro querido Damaso Guillén, que salvó la vida en Asturias, a unos cadetes en una carrera ciclista de un temerario que iba contra ellos. En abril de este año, los policías nacionales, hace menos de unos días, a Juan José Lara en otro enfrentamiento armado en Andújar, en Jaén, y todos hoy, y aquellos que nos precedieron en tan noble vocación y profesión de servicio a los demás. Los ciudadanos, todos aquí presentes, tendremos por siempre y presente a Ignacio Echeverría. Y solo hay una forma de gratitud posible que podemos hacer como sociedad y que procede de los antiguos griegos, remontable a los gloriosos soldados espartanos. Recordad, pase el eco del tiempo que pase, solo hay una premisa: recordad. Que nada ni nadie nos haga olvidar que estamos donde estamos, que somos quienes somos, porque hubo hombres y mujeres excepcionales como don Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que hicieron aún más grande ese mismo imponente apellido materno y que nos enseñaron con sus actos que la virtud forja leyendas y que ellas inspiran los sueños a los que nos han de seguir. Que una sociedad sin esos referentes y baluartes nunca podrá ser y aspirar a ser un estado de bien, avanzado, libre y de derecho. Son los fundamentos que nos llevan a afirmar con total rotundidad que ser servidores públicos suyos y de todos los presentes es y será nuestro mayor honor, privilegio y recompensa. Termino. Que Dios, en su infinita bondad, te guarde y bendiga siempre, Ignacio, y a todos los tuyos aquí presentes. Tú eres el ejemplo y el espejo donde todos y cada uno de nosotros, independientemente de la profesión que tengamos, nos tenemos que mirar. Muchas gracias. Gracias, Antonio. De la misma manera ha querido estar con nosotros hoy. Y agradecemos de corazón a la presencia de doña Rocío López González, que es la comisionada del Gobierno para Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. Lo primero quería unirme a esa familia Gómez Navarro que decías al comienzo, Ángel, y mandar mucho ánimo a los heridos, a los familiares y un deseo de pronta recuperación. Buenos días a todos, querido alcalde, queridas autoridades civiles y militares, querido Ángel, organizador de este acto, anfitrión, porque veo el cariño que has puesto en este acto que está siendo tan entrañable y tan emotivo. A mí me cuesta hablar, de verdad, después de escuchar a Joaquín y después también de escuchar al representante de la Guardia Civil.
increíble la fuerza a veces de las palabras y la legitimidad de quien las pronuncia. Yo no tenía constancia de que tenía que hablar, pero ahora sentada pensaba que hay dos motores, y siempre se dicen, que mueven el mundo, que mueven a toda persona. Una es el amor y otra es la esperanza. En el acto heroico de Ignacio Echeverría estuvo el amor. Era una persona que amaba a su familia, a sus amigos, que amaba la libertad, que amaba a España y sobre todo que amaba a los demás, al prójimo, hasta tal punto que él entregó su vida. Y otro de los motores, como decía, es la esperanza. Con lo de Ignacio se nos devolvió la esperanza en la humanidad, porque lo de él fue sobresaliente, fue extraordinariamente bueno, que está a la altura de unos pocos, no de todos. Hoy vamos a ser testigos de la entrega de un monopatín de Ignacio a este museo de la Guardia Civil. Y es un día hoy importante por esto, porque es un día de vocación, es un día de recuerdo. Yo sé que les costará a unos padres desprenderse de un pequeño tesoro como puede ser ese monopatín, pero es más allá de un monopatín con el que disfrutó Ignacio. Ahí está la simbología de la firmeza de unos valores que, querido Joaquín y querida Ana, vosotros le inculcasteis a Ignacio. Por eso solamente me queda deciros que hoy se acoge con enorme gratitud ese monopatín, que yo creo que no hay armamento, me decías en el museo la otra vez que estuve con el consejero, pero este es el arma del amor, el arma con el que se intentó defender Ignacio, pero sobre todo el arma con el que salvó vidas, la de la mujer, la de los otros viandantes que pudieron escapar. Unámonos todos a las palabras a las que yo sirvo cada día, a la memoria, a la dignidad, a la justicia y a la verdad. Para mí solo hay un único terrorismo, el que causa crimen y el que causa terror en la sociedad. Por eso, unámonos, hoy lo hacemos recordando a Ignacio, pero los 364 días restantes lo tenemos que hacer por todas las víctimas del terrorismo, porque hay que tener muy claro dónde están las víctimas y dónde los verdugos, porque aquí no caben en ese apoyo, en esa atención, ambigüedades ni equidistancias. Y me uno a ese ¡Viva España! Muchas gracias, Rocío, por esas palabras tan bonitas y tan cariñosas. A continuación, nos visita y también tenemos la sorpresa de que estén con nosotros, cosa que agradecemos enormemente para formar parte de este gran homenaje que estamos llevando a efecto, al representante del Ayuntamiento de Las Rozas, donde es el lugar de la residencia de la familia Echeverría. Estoy hablando de don Ángel Luis Fernández Polo, concejal de Presidencia y portavoz de Gobierno de Las Rozas de Madrid. Un aplauso para él.